Vamos. Continuamos estudiando entonces la historia del Salvador a través de la Bible. Ya llegamos a David, la imagen del Super David, y es importante que podamos hablar acerca de cómo la imagen de David marcó un precedente súper grande para ellos, ya lo estuvimos conversando, así como la de Moisés marcó un precedente tan importante que al final del texto de Deuteronomio es como que si alguien dijera, oye, hasta ahora que no aparece un profeta así, ¿ya? Como que la imagen de la profecía que se hizo de que después de Moisés se levantaría un profeta como Moisés y el cual guiaría al pueblo y al cual ellos tendrían que escuchar y al cual realmente escucharían, no era Josué, sino que de cierta forma en el tiempo ellos dicen, todavía no hay un Moisés, alguien como él. Y lo mismo pasa con David, ¿ya? Acuérdense que esto se ha ido como un embudo desarrollando. Al principio era bien general y con el tiempo se ha ido volviendo más particular, más claro, y ha agarrado muchas más referencias respecto al pueblo de Israel, que obviamente es obvio, ¿ya? Porque el pueblo de Israel es el por el cual viene todo. Bueno, a David le fue dada la promesa de que su descendencia tendría el trono para siempre, ¿ya? No obstante, al leer la historia post-David, veremos la descendencia de David, veremos que la descendencia de David fue una muy mala, ya sin temor de Dios, particularmente el mismo Salomón, que partió con fuerza 8 y todo, y después terminó su corazón desviado a causa de las mujeres, y de ahí se dividió el pueblo, los del norte, los del sur. En el norte tenían sus propios dioses, la escoba máxima, tuvieron sus profetas como Elías, Eliseo, Amós, que fue del sur hacia el norte a hablar con ellos, Jonás también que estuvo allá, y en el sur hubieron otros profetas también. Jeremías, que fue casi del tiempo del exilio, Isaías también estuvo, bueno, mucho más antes que Jeremías, y después Ezequiel, ya en el periodo del exilio. Después tenemos profetas como, profetas más pequeños, como Miqueas, Malaquías, que es post-exilio, Zacarías, que es post-exilio, etc. El asunto es que ellos nos cuentan, si uno mira el linaje en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, se da cuenta cómo el pueblo y los reyes eran malenas, bien malenas, a excepción de Ezequías y Josías, los reyes fueron bien malenas. Entonces esta promesa que Dios le hizo a David, que fue la promesa de que estaría siempre el trono firme en David y que siempre habría un rey por siempre, del linaje de David, firme en Israel para siempre, era raro porque de partida ya se partió el pueblo, entonces ya no había un rey por todo el linaje, o sea, ya la promesa como que de cierta forma no estaba bien, ¿ya? Y toda esta seguidilla de linajes terribles, en el norte no había linaje de David, y en Judá, con Benjamín, había linaje de David, pero eran tiro al aire, ¿ya? Lo que obviamente desencadenó en que el norte fuera cautivo por Asiria, y abajo Judá con Benjamín cautivo por Babilonia. Entonces no hay rey en Israel que se mantenga por siempre en el trono, y no hay sacerdote que esté en lugar de Dios para interceder por ello. O sea, hablando del punto en que ya llegaron al castigo, o sea, a la deportación a Babilonia, al exilio. Y en este contexto de malos reyes, continuas guerras internas, rebeldía de Israel, que la idea del rey, que es un ungido también, o sea, sabemos que el rey es un mesías, un ungido. De hecho es interesante porque el término ungido no aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, y muy pocas veces aparece como de manera mesiánica, o sea, como de manera de un rey por venir. Alrededor de 39 veces son, de las cuales solo 9 tienen como una idea del rey que vendrá. El resto son de reyes que ya estuvieron. Saúl, por ejemplo, es un ungido, ya David, etc. Pero la última referencia, ya que la última referencia que tenemos acerca de la promesa de que vendrá alguien, que será el rey, que el Dios que Dios pondrá por siempre para gobernar correctamente y en justicia, como un real David, esa referencia viene por última instancia de David. Acuérdense que primero tenemos el hijo de Eva, después tenemos el hijo de Abraham, después tenemos el hijo de Judá, y de ahí nos saltamos al hijo de David, ¿ya?
Esa hubiera la referencia con Moisés, al final de Deuteronomio. O sea, no, ellos se quedaron con la idea de la imagen de un profeta, de alguien que intercede con Dios y que dice las palabras de Dios y que tiene esa idea como de intercesor entre Dios y los hombres. La última imagen que tenemos es de Moisés, ¿ya? Y esa imagen solamente se ve un pelín, o sea, en verdad nunca se ve como cumplida hasta que Pedro lo dice en Hechos. Y el único profeta que después resalta un poco como otra imagen es Elías, en el libro de Malaquías, pero ese Elías no está hablando de Jesús. O sea, sino que el Elías es alguien que vendrá previo a que venga el día del Señor, o a que venga el Señor en sí mismo, con su reino. Entonces, así como Moisés se nos quedó como la última imagen y referencia de esta persona intercesora entre Dios y los hombres, un profeta sacerdote, por otro lado, la idea del rey que va a estar a cargo, que también es ungido, la última referencia es a David, porque a él se le hizo la profecía. Entonces la idea de este hombre ideal que liberte a Israel ha quedado plasmada en la cultura de lo que han servido a Dios durante los años posteriores a David. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo es que los profetas, posteriormente a David, desde profetas mayores, profetas menores, pre-exilio, durante los reyes, post-exilio, hablan acerca de esta figura y cómo se les queda plasmada. Y ahí también un poquito acerca de los salmos. Ahora, vamos a partir por esto. Oye, dice, me comí una R. Un segundito. Sí, nadie me dice nada. Sí, a veces te pasa, pero... Espérenme, perdón. Es que este teclado, como que le así, no, ese no agarra bien. Ver el teclado del computador y el otro. Sí. Vamos ahora a la compartición. Sí, no, pensé que había parado, seguía grabando. Bueno. Vamos a poner el Salmo particularmente porque los Salmos son un compendio que se hizo post-exilio, ¿ya? Pero durante el exilio, todos estos pergaminos que tenían los Salmos existían y ellos los fueron reuniendo, ya los fueron reuniendo. Hay quienes dicen que durante el exilio usaban los Salmos como una manera de... Bueno, los Salmos están divididos en 5 partes, así como la Torá también, y la idea de los Salmos es poder acercar a las personas a la imagen. Es como si pudieran estar en Jerusalén, en el lugar donde Dios reside. El propósito de los Salmos es que ellos puedan, cuando lean los salmos, teletransportarse o sentir que están en el templo, ¿ya? Que están en el templo, que están en el lugar donde Dios está. Es la única como conexión que tienen hacia su esperanza de que Dios es su Dios. Obviamente no lo tienen todos los israelitas, pero sí varios. Y los primeros 2 salmos hay cosas bien interesantes. Los dos dicen que fueron escritos por David. Y el Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Es un salmo muy interesante, ¿ya? Porque de cierta forma como que rompe la cuarta pared, ¿ya? El texto. Y nos comenta, le pregunta cosas al lector. Como por ejemplo, ¿por qué se le sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Después dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Diciendo, alguien podría decir, oye, el ungido puede ser un rey normal. Pero sigamos leyendo a ver qué es lo que se dice de este ungido, ¿ya? Y esto es lo que dicen, rompamos sus cadenas, destruyámoslo, ¿ya? ¿Y qué hace Dios? ¿Ya? ¿Qué hace Dios? ¿Le da miedo lo que pasa? Y el escritor nos dice, no. El que se sienta como rey en los cielos, o sea, Jehová, se ríe, se burla. Y dice, y después vas a hablarle en su ira, y en su fulgor lo aterrará y va a decir, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. O sea, que es Jerusalén, el lugar donde Dios habita, se supone. Dice, yo mismo ya me he puesto un rey. O sea, los reyes de este siglo quieren destruir al rey que Dios pone, y Dios se ríe de ellos porque dice, yo he puesto a mi rey. Dice, y ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo.
Y aquí nos está contando lo que Dios, el Rey de los cielos, le dice al rey que él va a poner sobre Sion. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto es súper importante porque ahora el ungido, que es el rey que Dios va a poner, el cual las naciones quieren atacar, Dios lo llama mi hijo, ya, yo te he engendrado. Y después él le dice a su hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia, como posesión, los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro, los desmenuzarás. Y después les dice a los reyes, ahora, reyes, muestran discernimiento, reciban amonestación. Oh, jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. Honren al Hijo, ¿ya? Para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y termina, cuán aventurados son los que en Él se refugian. Y ese Él es el Hijo, ¿ya? Es el Rey ungido. Y esto es súper importante porque los dos primeros salmos nos presentan una idea muy particular, ya que vamos a estudiar en el bonus que nadie pidió. y imagínense a alguien leyendo este libro, leyendo los salmos, que son grupos de cánticos y poemas que les dan esperanza. Y una de las esperanzas muy claras que ellos tenían es, obviamente, un rey, un ungido, un mesías, la palabra ungido ahí es un mesías, un rey ungido, ¿ya? Que Dios ha puesto como su hijo, o sea, que es el hijo de Dios, y que él ha puesto por rey sobre todas las naciones, por rey sobre Israel, pero hasta los confines de la tierra. Y que, de cierta forma, los reyes de la tierra, los que estén a cargo, se pondrán en contra de él. Esto es súper importante, ¿ya? La manera en que ellos perciben en su mente, en su cultura, los que quieren seguir al Señor, la esperanza que tienen. Asimismo, los profetas tenían clara esperanza respecto de las promesas la promesa hecha a David y de cómo éste vendría en algún momento como rey. No David, ya, sino que ellos sabían que a David se le hizo una promesa. Por ejemplo, Isaías nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Eso es importante porque de cierta forma, en la mente de ellos, que lo vamos a ver después en los Salmos, dice que va a salir una vara del tronco de Isaí. ¿Qué significa eso? Que obviamente de la descendencia de Isaí vendrá alguien que devolverá a la vida algo que se había cortado. O sea, la idea aquí es que cortaron el tronco de Isaí, o sea, como que ya no queda linaje, no queda vida de ahí. Pero saldrá, y como ellos tienen clara la esperanza en la promesa que Dios hizo, se cumplirá la promesa y saldrá uno, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con él? Y dice, sobre él va a estar el Espíritu de Jehová. Esto es súper importante porque el Espíritu de Jehová, para ellos, es el Ruach HaKodesh, que es el que estaba en Génesis 1, cuando Dios hizo la creación. Después dice espíritu de sabiduría, y la sabiduría también se presenta incluso en el libro de los Proverbios como un atributo de Dios, etc. Y después dice, hará entender a la gente, después dice, no juzgará como las personas lo hacen, ¿ya? Sino que dice, con justicia juzgará a los pobres y luchará con equidad por los mansos de la tierra. Y es súper importante porque en esa época todos los reyes o la mayoría de las personas que estaban a cargo con autoridad eran injustos. Y los que siempre terminaban perdiendo eran los mansos, los humildes, los pobres. Y él no, él va a hacer justicia con los pobres. Y al final termina diciendo, bueno, y habla acerca del poder que tiene su palabra, ¿ya? Eso es importante. Y al final termina diciendo, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, ¿ya? Que son un poco la idea que toma Pablo cuando conversamos el libro de Efesios. Él toma de aquí, él reconstruye como la armadura de Dios. No es que se le ocurra a Pablo, sino que él reconstruye varios atributos que aparecen en el Antiguo Testamento y que apuntan acerca de una persona, ¿ya? O sea, de cierta forma la armadura de Efesios es como, seamos como Jesús, ¿ya? Más que nada. Y, o sea, es súper importante porque para Isaías, él sabe que la idea de que el linaje, de cierta forma,
la promesa del linaje no parece haberse cumplido, pareciese que Dios hubiera olvidado lo que había hecho con ellos, de cierta forma, eh, pero Isaías sabe ¿ya? Que vendrá y se restaurará. Y fíjense todo lo que va a venir sobre él, o sea, Dios mismo va a estar dentro de él, va a ser alguien que haga juicio justo, etc. Tenemos después Jeremías diciendo, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y el renuevo justo, o sea, esa persona reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado. O sea, así se le llamará a este rey que se levantará de la familia de David. El Señor, justicia nuestra, o el Señor, nuestra justicia, o Jehová, nuestra justicia. Es súper importante porque es claro para ellos que la esperanza de salvación recae con el concepto de un rey, porque están en un contexto en el que no hay nadie que esté a cargo. O sea, no tienen rey, el norte está destruido. En el caso de Jeremías, por ejemplo, el norte ya fue llevado cautivo, y Israel tiene puros reyes terribles, y todo apunta a que van a terminar siendo sometidos, ¿ya? Sometidos. Entonces la idea de rey es lo más cercano para los profetas, porque fue la promesa que se hizo a David, y necesitan a alguien que los ordene, alguien que esté como, que los gobierne de acuerdo a lo que Dios quiere. Y como sabemos que David no es la persona que se estaba esperando, pero sí es uno de los que vendrá del linaje de David, y cada linaje de David era peor que el otro, hasta el punto tal que parecía que ya nadie estaba a cargo, que ya no había ningún rey. Pero Jeremías, tanto como Isaías, dice sí, saldrá uno. El concepto de rey es súper importante para ellos. Isaías también nos dice en el capítulo 9 algo acerca de esta figura, ¿ya? De esta persona. Obviamente aquí el contexto está súper referenciado hacia la figura de un rey de la familia de David, ¿ya? Así está de chiquitito. Por el contexto, obviamente, ¿ya? El contexto desesperado de tener un rey, de tener a alguien que los gobierne como Dios quiera y que los conecte a Dios y los mantenga en orden con Él. Pero obviamente ese es el deseo de unos poquitos, ¿ya? Porque un niño nos ha nacido, hablando como del futuro, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará en sus lomos, o sea, la autoridad plena de todo. ¿Quién es el único que tiene la soberanía? Es Dios, pero sobre esta persona que nacerá, que viene de la familia de David, estará toda la soberanía. ¿Y cómo y su nombre será? O sea, y se le conocerá como admirable consejero. A él se le va a conocer como el Dios poderoso, como el Padre eterno, como el príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. De nuevo, ya, la promesa, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. O sea, la promesa de Dios llevará a cabo el cumplimiento a través de ¿qué? De que nacerá una persona, un hijo de Eva, un ser humano, que vendrá siendo un regalo para la humanidad, y en él descansará toda la autoridad, Dios mismo, básicamente, y que él reinará de acuerdo a la promesa hecha de David. Él será el que se sentará en el trono de David, sobre el reino de David para siempre. Acuérdense que se le prometió a David que uno de su linaje se sentaría en su trono para siempre. Y ahora nos dicen que el que vendrá a causa de la promesa de Dios se sentará en el trono de David para siempre. ¿Ya? Él tendrá la autoridad sobre todo, y él será conocido como el príncipe de paz, como Dios, como Padre, como admirable, etc. Como que le da características muy divinas. Qué divino. ¿Ya? Por ejemplo, con Miqueas nos encontramos ya este mensaje interesante. Bueno, que es una profecía que un poco después se habla acerca de Belén y todo. Le dice, pero tú, Belén Efrata. O sea, Efrata viene de Efraín. ¿Ya? Aunque eres muy pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que... ¿Qué pasa? No, que lo puse a verse. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, ya desde el Olam. Es importante porque aquí también representa lo mismo, o sea, la figura de alguien que va a estar gobernando Israel, un concepto de rey. El que vendrá será un rey que tendrá autoridad, que tendrá justicia,
que someterá, ¿ya? Que tendrá la soberanía, que tendrá misericordia con los pobres. Y este rey, obviamente, es desde siempre, ¿ya? Desde siempre existe. Súper importante ese tipo de conexión. El mismo Ezequiel nos dice, hablándole aquí al rey de Babilonia, ese es el contexto, y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final. Así dice el Señor Dios, quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien se lo daré. ¿Ya? En este caso, el mismo Ezequiel, con la misma idea de los demás profetas, ya en la época del cautiverio, lo ve de parte de Dios así. Viene una persona y dice, venga aquel a quien pertenece el derecho del trono, ¿ya? Y el derecho de estar como rey, obviamente. El que Dios va a poner como rey. O sea, la humillación la humillación del sistema de gobierno humano rebelde será totalmente acabado, ya realmente cuando venga esa persona. Lo importante es que no solo, el concepto no solo que vendría de David, y que sería un rey y autoridad sobre Israel, sino que parte de la esperanza que ellos tenían también, y lo hacen notar, es que sería la autoridad y el reinado sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Es importante porque de cierta forma, como el contexto se va achicando poco, como que ellos se le mete que el rey de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, pero acuérdense que la promesa hecha a Abraham es para todos, y así también lo entienden los profetas, y saben que este rey también será un rey para toda la humanidad. Jeremías dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Ya, es súper importante. Pues dice, porque así dice el Señor, en el 17, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. O sea, Jeremías entiende que esa promesa de que vendrá alguien de David, que obviamente ya se cortó, porque no hay reyes de David en el trono, son terribles, pero saldrá uno, brotará uno nuevo. Y ahí es súper importante porque el que brotará, para Jeremías la promesa de que siempre habrá un rey en el trono, que es de la familia de David, sobre Israel, no solamente afectará a Israel, sino que afectará y traerá justicia, traerá juicio y traerá justicia a toda la humanidad. Bueno, vamos a reunir la grabación. ¿Qué más nos dicen nuestros amigos profetas? Isaías también. He aquí mi siervo. Eso es súper importante porque también se usa mucho la palabra siervo, ¿ya? Acerca de esta persona que va a venir. A quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Esto es súper importante porque este pequeño texto, en quien mi alma se complace, es parte del rompecabezas de este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿ya? He puesto mi espíritu sobre él, ¿ya? O sea, bien parecido a lo que nos dijo antes. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. A las naciones, ¿ya? Es súper importante. Ellos saben que y el hecho de traer justicia a las naciones es que va a traer justificación a las naciones. Por eso que para Pablo Jesucristo es justicia de Dios. Por eso que Pablo tiene esta idea después y dice, eres la justicia de Dios, de somos justificados de ese concepto. Para Pablo lo entiende que vendrá en esta persona, en Jesús, ¿ya? Porque así Isaías también, o sea, estas personas dicen, mira, la persona que va a venir, que va a ser rey y todo, es un siervo del Señor, Dios lo escogió, su alma, el Dios se complace en esta persona, el Espíritu de Dios está sobre él, ¿ya? Pero él va a traer justicia a todas las naciones, ¿ya? Bueno, dice acerca de que va a estar firme y todo, y después al final dice, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperará en las costas. La ley de ya la ley del que va a venir. Pero la justicia se establecerá en toda la tierra, eso es súper importante. Ellos saben que la esperanza mesiánica, la esperanza del que va a venir, la justicia es para todos, ¿ya? La idea de que un rey traería justicia y paz para Israel y todas las naciones tenía una perspectiva diferente para algunos profetas como Isaías y Zacarías, quienes también lo presentan a este rey como un siervo humilde
y que sufriría para poder lograr su cometido. Eso es súper importante, porque ese detalle a veces se les pasa, y se les pasa a muchas personas. Es que la imagen de un rey como David, a veces como, y sobre todo en la época de cautiverio, de reyes divididos, de reyes débiles, de exilio, es la esperanza de un rey liberador, ¿ya? O sea, libertador, un rey guerrero, un rey que tiene poder. Pero también lo presenta de una manera diferente, ¿ya? Por ejemplo, Isaías en el capítulo 52 y en el 53 lo presenta como, en el 52, del 13 al 15 dice, o sea que el final de Isaías 52, he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombrarán de ti, ¿ya? Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque porque no les habían... Quiero que repitas una parte, pero no sé por qué. No les habían contado, porque los que no le habían contado verán, y los que no habían oído entenderán. Habla acerca, bueno, del sufrimiento que va a tener para ser exaltado, y bueno, y después está toda Isaías 53, ya, que es bastante larguito, pero lo tenemos por aquí. Voy a leer algunas partes no de Isaías 53, porque es un capítulo largo y todos lo pueden ver, ¿ya? Ahora, el asunto es que, justo continuando después de este pasaje, Isaías dice lo que va a pasar con este siervo que va a venir. Y después dice, bueno, pero ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y la idea del brazo del Señor es súper importante. La idea del brazo de Dios y de Jehová tiene que ver con el hecho de que Dios se hace visible a través de las personas. O sea, Dios obra a través de personas. Acuérdense que la idea del brazo fuerte del Señor es lo que hizo cuando Moisés levantó los brazos y se abrió el mar y pudieron ser librados. También lo menciona, creció delante de él como un renuevo tierno, ¿ya? O sea, la idea de renuevo que va a salir. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, fue despreciado, no lo estimaron. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, dice, pero nosotros con todo lo tuvimos por herido de Dios. De cierta forma, como que el hecho del que el castigo que le estaban dando estaba bien, porque Dios lo estaba castigando acerca, no como lo dice más abajo, sino que la idea es que los sumos sacerdotes y el cuerpo, que ellos son los que representan a Dios en la época de Jesús, esos son los que representan a Dios para todos. Entonces, ellos son los que representan a Dios y ellos son los que están imponiendo un castigo a Jesús como hereje. Entonces, para las personas, es como, entonces, está bien que lo castiguen, porque las autoridades que representan a Dios lo están castigando. Entonces, por eso aquí Isaías incluso eso lo predice y lo muestra y dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y dice, pero no fue herido porque, o sea, eso no representaba que fue a causa de Dios. Dice, sino que fue herido por nuestras transgresiones, ¿ya? Por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Por sus heridas fuimos nosotros sanados, ¿ya? No como de la sanidad física, obviamente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor hizo que cayera la iniquidad de él sobre él. O sea, la iniquidad de nosotros sobre él. Fue oprimido, afligido, no abrió su boca, como cordero que llevaba al matadero, ¿ya? No abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado en cuanto a su generación. ¿Quién tuvo cuenta de que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no le había hecho violencia, ni había engañado su boca. Es súper importante porque más adelante después menciona y dice, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Es súper importante. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho, hablando de Dios. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, o sea, el justo, mi siervo, que es esta misma figura de rey y todo, que aquí se representa como un siervo humilde que viene a sufrir por la humanidad, o sea, el rey que va a venir a sufrir para reinar. Es súper importante el contexto, la idea que se le va generando. Por el conocimiento que tengan a través de este siervo que es justo, muchos van a ser justificados y las iniquidades de ellos van a ser cargadas.
Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, ¿ya? Porque derramó su alma hasta la muerte, con los transgresores fue cortado, llevándole el pecado de muchos e intercediendo por las transgresiones. Incluso aquí aparece el hecho de que él tiene que morir, porque dice, cuando entregue su vida como una expiación, dice, verá a su descendencia y sus días serán prolongados. ¿Ya? O sea, eso no significa que si se murió, es imposible que vea a su descendencia, ¿ya? O sea, habla acerca incluso de que esta persona va a resucitar, pero tiene que sufrir mucho. Y la causa del sufrimiento prácticamente es para que Israel y todos los habitantes de la tierra no tengan que pasar por ese tipo de sufrimiento, no tengan que pasar por ese tipo de castigo que se merecen, sino que este siervo, que es el rey que esperamos, la promesa hecha a Abraham, la figura que se viene esperando en Génesis 3, va a vencer la maldad a través del sufrimiento. Porque el castigo que nosotros merecemos es a causa de la maldad que hemos llevado. O sea, eso es lo que diría Isaías. Nuestra maldad ha hecho, ¿qué cosa? Que tengamos los castigos que tenemos que tener, toda la humanidad, no solo Israel. Pero va a venir este de la familia de David, este renuevo que va a salir, y él va a sufrir a causa de la maldad de todos, para poder vencer a la maldad. Es súper importante porque de cierta forma es lo mismo que se va desprendiendo de Génesis 3. Y vamos a ver lo que presenta Zacarías, ¿ya? Zacarías 9 dice, regocíjate, hija de Sión, alégrate, da voces de júbilo, porque tu rey viene, ¿ya? Tu rey viene a ti. Es justo y viene con salvación, pero es humilde, montado en un pollino de asna, o sea, una cría de un burro. ¿Ya? Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, sino que el que va a venir hablará paz a todas las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. O sea, ya está súper claro que el rey que viene de la familia de David, no es un rey que será el conquistador destructor, que de cierta forma también aparece esa idea, incluso en Zacarías 14 aparece la idea de este rey que va a venir ahí con fuerza 8. Pero también se nos presenta que este rey va a venir con salvación, que va a ser humilde, que va a tener que sufrir. El rey que esperamos es súper importante porque no podemos desconectar todas estas ideas de este rey que los va a librar y todo. No podemos desconectarlas de la promesa original de Génesis 3, después de Abraham, en Génesis 12, en Génesis 15, también la promesa hecha a Jacob, la promesa hecha a Judá, lo que se habló de Moisés, la promesa hecha a David. O sea, ¿no decís que como que imposible no notarlo? No, que no debemos desconectarlo, porque de cierta forma el trazo de la historia nos viene apuntando a qué cosa. La historia se trata de que va a venir un hombre que va a vencer a la maldad, y después Abraham nos dice otro dato. No solo que va a vencer a la maldad, sino que va a bendecir a todas las naciones. O sea, el hecho de que él venza la maldad va a bendecir a todas las naciones, pero para vencer a la maldad, él tendrá que ser atacado por la maldad y recibir toda la... O sea, él va a ser... Como una pelea. No una pelea. Para poder vencer a la maldad, él tiene que ser atacado por la maldad y sufrir las consecuencias de la maldad. Pero eso va a traer bendición a todas las naciones de la tierra. Esa es la persona, ese es el rango, el aspecto general. Y es lo que dice Isaías. O sea, Isaías nos dice, claro, este va a ser un rey, sí, del rey de Isaí, va a ser un rey que nos va a librar, viene de David, porque Dios no ha fallado su promesa, porque Dios lo prometió así. Alégrate Sion, alégrate Israel, porque viene el rey. Pero ese rey que viene, que es el Hijo de Dios, como lo presentan en los Salmos, que es el ungido de Dios, a quien se le va a entregar el cetro de justicia, el cetro de dominio, la soberanía, el Espíritu de Dios sobre él. Ese hombre que va a venir, cuando venga como rey y traiga el reinado de David para siempre, el reinado que se le va a dar a él, no podemos desconectarlo de la idea que tiene que venir a vencer la maldad. O sea, ese rey viene a vencer la maldad, pero ¿cómo la va a vencer? A través de sufrir. Porque ¿cuál es el asunto? Es que la maldad es lo que ha contaminado y ha separado al hombre de Dios y ha traído ruina a la buena creación de Dios y la ha separado de él. Entonces este rey que va a venir tiene que venir a vencer la maldad. Y así como en Génesis 3 dice, va a ser atacado por la maldad para poder vencerla. O sea, va a recibir las consecuencias de la maldad para poder vencerla. Y Isaías 53 nos dice, sí, va a sufrir a causa de qué? Iniquidad de nuestros pecados. ¿Pero qué es eso? Es la maldad.
O sea, la maldad del ser humano que se ha instaurado en la creación, manifiesta a través del ser humano, la que el ser humano ha hecho suya. Y con el tiempo se ha ido volviendo como más fuerte también. Sí, cada vez más. Entonces el asunto es que esa maldad en el ser humano es la que este rey va a venir. Pero en Isaías 52 final, 53 se presenta como un siervo humilde. O sea, ese rey poderoso que va a venir a libertar, que tiene la sabiduría, que trae justicia para todas las naciones, que trae el cetro de la autoridad, que es el Hijo de Dios, que va a vencer a todas las naciones y a todos los reyes se van a someter a él. ¿Cómo va a venir a vencer la maldad? A través de tener el castigo por la maldad. ¿Y cuál es? Morir. Y entregarse voluntariamente a causa de la maldad del ser humano y a causa de la maldad que ha ingresado a la creación de Dios. ¿Para qué? Para una vez hacer eso, ser exaltado y ser contado en exaltación delante de Dios. ¿Ya? ¿Cómo nos iban a confundir en ese tiempo con todo eso? Es que, y después llega Jesús así. Es que pasa que, bueno, muy... ya conversamos, después conversamos de ese tema, porque la idea es seguir. Bueno, pero... Y aquí, Zacarías lo representa también acá como ese persona, o sea, alégrate porque viene el rey, pero el rey viene humilde, va a traer palabra de paz, ¿ya? Va a traer una palabra de paz. Es raro porque no trae una palabra de guerra, de libertad, no, va a venir un rey humilde que trae la salvación, pero viene arriba de un burro, no de un caballo, de un corcel, de un carro grande. ¿Qué es lo que dice después? No, chao con sus carros, chao con sus arcos de guerra. No va a ser así la libertad que voy a traer y la salvación que voy a traer para toda la tierra, sino que va a ser una salvación que va a venir a través de un ser humano humilde, un rey humilde, justo, con salvación, pero que va a venir humilde, y como dice Isaías, va a tener que entregarse para sufrir a causa de la maldad. O sea, es una idea muy clara. Incluso los salmos muestran algo súper importante, ¿ya? Ellos entienden que la promesa de Dios hecha para David, o sea, entienden la promesa hecha para David, pero también ellos entienden cómo es que Dios desechó a los que venían del linaje de David a causa de su rebelión. Por eso que tiene que salir un renuevo del tronco de Isaí, porque lo cortaron. Pero aún así, en los salmos claman pidiendo a Dios que por favor se acuerde de su promesa y la cumpla. Aquí no puse el salmo, pero es el salmo 89. Ya. En los primeros versículos del salmo 89 dice: La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ya? Que después Jeremías nos dice que ese trono vendrá, o sea, Isaías nos dice que ese trono será del que vendrá. ¿Ya? Y después más adelante, bueno, entre estos versículos sigue hablando y todo lo que ha hecho y la justicia que tenía y la promesa, pero después en el versículo 38, si no mal recuerdo, sí, dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Ya, aquí no habla del que va a venir, sino que habla del linaje de David, como el rey. Pero tú despreciaste al rey, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. ¿Ya? O sea, en esos versículos ellos entienden que Dios prometió que de David vendría uno que mantendría el trono para siempre y sería un reinado para siempre de justicia. Pero él dice, a causa de la rebelión, ya no tenemos rey del linaje de David. No tenemos. Y lo saben, ¿ya? Que Dios ha tenido que traer esa consecuencia, ¿ya? Pero después en el 46 ellos preguntan y dicen, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿En qué sentido lo dice? Acerca de la promesa de un rey que va a estar por siempre, ¿ya? De esta figura que esperan desde Génesis, pero que ahora lo hablan en contexto de referencia a lo que se prometió a David. ¿Arderá tu ira como el fuego? Dice, recuerda cuán corto es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad?
O sea, es una clara petición de personas que están sufriendo, probablemente en exilio, y saben que la única esperanza que tienen es que Dios dijo alguna vez que vendría un rey, vendría una persona, como el David perfecto, y que traería la justicia, que traería orden, reconciliación, paz y verdad para todo Israel y para las naciones. Pero ya no hay, porque son exiliados, ¿ya? No tienen esa esperanza, pero dicen, Señor, acuérdate, por favor. Como cuando lo hiciste con Egipto, ¿te acordaste de la promesa a Abraham? Que nos ibas a libertad de ahí. Eso ellos sabían, pues. A Abraham se les dijo que iban a llegar a la tierra prometida, pero fueron esclavos. Y el texto dice, pero Dios se acordó. Y aquí dicen, acuérdate de tu verdad. Tú le prometiste a David eso. Lo tienes súper claro ya en el libro de los Salmos. El Salmo 132 dice, versículo 1 y 2, dice, acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y después en el versículo 10 y 11 dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre su trono. Es clarísima la esperanza. Estos salmos son probablemente escritos en el cautiverio, en el exilio, y a lo único que se aferran ellos es a que Dios traerá un ser humano que vendrá de la familia de David y que será a la manera de David un David perfecto y que traerá restauración y libertad para ellos en su contexto terrible. Pero sabemos por los demás profetas que también traerá para todas las naciones, incluso por los salmos, el Salmo 2. Estas son algunas muestras de la clara esperanza que llevaban los israelitas fieles desde que se hizo la promesa a David respecto de un rey de su familia que tendría el dominio para siempre. La imagen del ser humano que esperamos está muy entrelazada y llena de la cultura e historia de Israel. De manera que a ratos era difícil para algunos israelitas ver que se trataba de una restauración mundial de todas las cosas con Dios. La idea de que el ser humano que vencerá a la maldad y que traerá la bendición para todas las naciones ahora está mucho más compleja que nunca. Viene de Abraham, primero es un hijo de Eva, viene de Abraham, Jacob, Judá, tendrá el cetro de justicia, será un profeta sacerdote como Moisés, vendrá del linaje de David, será un ungido, llamado hijo de Dios, y traerá la justicia para todas las naciones de la tierra y también traerá reconciliación con Dios. O sea, desde David hasta Zacarías, ya que es uno de los últimos profetas, la esperanza es clara, ¿ya? Ellos entienden que la figura de este ser humano que va a venir, sí o sí vendrá del linaje de David, que por un tiempo pareciese que se hubiese roto, que la promesa se había rompido. Se había rompido, sí, por principio irregular. Y después tenemos no solo eso, sino que se empieza a entrelazar con otras ideas, por ejemplo, la idea de Génesis 3 y de Génesis 12 y 15, de que vendrá a vencer a la maldad, pero tendrá que sufrir a causa de la maldad, prácticamente morir por el veneno de la maldad, pero para traer bendición a todas las familias de la tierra. Y esa imagen ya está muy, muy fuerte como la idea de un rey, pero además de un rey, es un rey justo, que viene de la familia de David, que hará misericordia con los pobres, con los que sufren, que restaurará las cosas, que traerá buenas noticias, y no solo eso, sino que es el rey que Dios ha puesto y que traerá el reinado de Dios a la tierra, será contado como hijo de Dios, pero el reinado que traerá de Dios a la tierra y de paz para todas las naciones vendrá en modo humilde, en modo siervo, y un siervo que tendrá que morir a causa de la maldad de todos los seres humanos, pero que será restaurado y resucitado para poder reinar por siempre. O sea, la imagen se ha hecho muy, muy clara ahora con los profetas. Y bueno, seguiremos entonces esperando.